Empezaba a ser un secreto a voces y ya parece estar confirmado. El Ministerio de Transportes ya ha tomado la decisión de dónde emplazar la futura parada para los trenes de alta velocidad entre Madrid, Talavera, Extremadura y Lisboa y no dejará indiferente a nadie. Una información que aún no es 100% oficial, pero cuando el río suena, todo hace indicar que Transportes ya ha tomado la decisión que tanto se ha alargado sobre la ubicación del lugar en el que pararán los futuros servicios de alta velocidad, así como el recorrido de las vías que bordeen la ciudad de las tres culturas, casi un año después de darse a conocer la opción preferida por el ministerio que encabeza Óscar Puente y tras mucha polémica, ideas y presiones políticas, la futura línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa a su paso por Toledo no tendrá parada en la actual estación de Santa Bárbara y se ubicará frente al centro comercial Luz del Tajo, una opción que defendían varios actores de la ciudad y parecía ser la más interesante para el gobierno regional, y que contaba cada vez con más autoridades con su apoyo, pero que no gusta a muchos usuarios y dejará a esta ciudad como uno de los casos más peculiares de todo el país. De esta forma, todo hace pensar que la alternativa que saldrá adelante será la de ubicar la nueva estación, segunda de la ciudad, frente al centro comercial Luz del Tajo y dentro del trazado actual, una decisión que se aleja de la asombrosa idea que algunos defendieron de ubicarla en el exterior de la ciudad o de la alternativa propuesta por el ayuntamiento llamada Toledo AVE, que defendía construir un apeadero frente al centro comercial para que Santa Bárbara se quedara como única estación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Por tanto, después de muchos meses de incertidumbre, rumores y todo tipo de propuestas, algunas muy rocambolescas, todo hace indicar que el Ministerio de Transportes ha tomado la decisión que marcará el transporte de la ciudad imperial durante las próximas décadas, y donde la presión del gobierno regional, con el beneplácito del ayuntamiento, ha surtido efecto, por lo que finalmente la opción de Toledo Central, que supondría desdoblar la estación actual y llevar el trazado bordeando la ciudad por la zona más próxima, quedará para el recuerdo y a pesar de parecer la mejor opción y ser la más defendida por la mayoría de usuarios habituales, se ha quedado en la papelera. Y no habrá viaducto de la Discordia, ni paso junto al Salto del Caballo, ni el tan manido Scalestric, y el trazado elegido será el llamado Toledo Exterior, que bordea la ciudad alejándose más que el central y evitará gran parte de la polémica que generó el otro, y que hasta ahora había sido el defendido por el Ministerio. De esta forma se construirá una nueva estación junto a una de las zonas de mayor expansión de la ciudad y tendrá la peculiaridad única en España, de contar con dos estaciones de alta velocidad para distintos servicios de este tipo. La información ha sido difundida por diversos medios de comunicación, a modo de noticia no confirmada pero sí filtrada, y todo tras varias semanas donde el gobierno encabezado por Emiliano García Paje dejaba caer siempre que podía que el acuerdo con Transportes era inminente y que el trazado sería el defendido por este ejecutivo, que contradice a la opción más defendida por Puente y su equipo y alejará las futuras paradas de los trenes hasta Talavera, Extremadura y Lisboa de la estación actual. Un verdadero galimatías para los futuros usuarios, donde habrá no solo dos tipos de servicios divididos entre las dos estaciones, sino el caso más que desconcertante de ver servicios Avant distintos según la estación, ya que los directos con Madrid seguirán teniendo a Santa Bárbara como inicio y final del viaje, pero los Avant hasta o desde Talavera solo pararán en la nueva estación, lo cual supondrá un encaje de bolillos para muchos usuarios habituales de Toledo, que podrían ver como en sus viajes diarios a Madrid, para la ida haya que ir a una estación y a la vuelta a la otra, o esperar un tren que pare donde, por ejemplo, dejaste el coche por la mañana. Un sinsentido que será único e inédito en Toledo y que, visto lo visto, es la opción que prefiere el gobierno de Paje.
Curiosamente, se ha deslizado que la decisión no será oficial y totalmente confirmada hasta que pasen las elecciones regionales en Extremadura, la comunidad autónoma que más ha presionado para que haya decisión sobre esta ubicación y trazado y acelerar las obras pendientes en la provincia de Toledo, por lo que a finales de diciembre o ya en enero debería ser oficial y desvelarse todos los detalles del nuevo trazado. Todo tras las novedades en Talavera de la Reina, que contamos en otro vídeo reciente y que supondrán algunos cambios por tenerse que actuar en el triple de la longitud que se había expuesto hasta ahora por la capa freática que hay en esta ciudad, y que presumiblemente obligará a tener mayor longitud del trazado urbano en viaducto. Detalles que están por confirmarse. De esta forma, la buena noticia, dentro de lo que cabe, es que a partir del anuncio oficial de ese Transportes, tanto este trazado por Toledo capital como el resto de la provincia deberían empezar a coger velocidad de crucero y sumar avances ya en 2026, lo que haría posible una finalización más corta de lo esperado, al ser también el trazado desvelado en este vídeo algo más sencillo de ejecutar y por tanto podría ser factible, si no acabar todo el recorrido en 2030, que parece sería muy justo, demasiado para este tipo de proyectos, sí en 2032, cerrando así uno de los proyectos ferroviarios más largos y tediosos del país. Todo en un momento especialmente delicado para los usuarios habituales de los Avant Toledo-Madrid, con múltiples incidentes de todo tipo y muchas quejas por averías, retrasos e incluso una venta de billetes claramente deficiente, y que está muy lejos de la calidad que se le debe exigir a este tipo de servicios, más aún cuando son de los más utilizados, y que ahora, con la más que presumible noticia de segunda estación frente al Luz del Tajo, podría sumar más desencanto si cabe entre los usuarios de los Avant. Sea como sea, parece que estamos ante el final de un culebrón largo, tedioso y cansino que parece que, como en Perdidos o Juego de Tronos, no dejará contento a casi nadie y seguramente acabe suponiendo una oportunidad perdida para la ciudad que veremos qué consecuencias tiene. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.